Hola Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Meli. Buenas tardes, Arlan, Daisy. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ya vamos a dar un par de minutos, ¿sí? Para que se vayan conectando los hermanos. Hola Leo, ¿cómo estás? Saludos a Keila, saludos a la familia. Y unos minutitos más. Gracias, Arlan. Gracias. Bendiciones. Saludos también para ti. Espero que hayan descansado. Nosotros no descansamos porque mis hijas siempre quieren estar jugando, siempre están haciendo algo, así que el descanso no es opción, excepto cuando duermen. ¿Cómo está, hermana? Soledad, mi hermana y mamá también te paso. Que Dios te bendiga. Muy bien, espero que se encuentren muy bien todos con la ayuda del Señor, terminando esta Semana Santa, este tiempo de reflexión, este tiempo de meditación. Hemos tenido, creo yo, por la gracia de Dios, un buen tiempo, unas prédicas muy hermosas de parte de Leo, de Ernesto, meditando acerca de las últimas horas, ¿verdad? De los últimos días de la vida de nuestro Señor Jesús. Y ha sido muy bonito todo este tiempo. Vamos a dar un cinquito más, a ver, un minutito más para, eh, para ya empezar. Para ya empezar con este tiempo. Por mientras podemos ir ubicándonos. Hola Mari, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hola Edgar, amigo y hermano. Qué gusto verte, hermano. Que Dios te bendiga. Saludos a Lupe, saludos a las pequeñas. Sí, lo que te espera, hermano. No, no. El primer mes siempre es... No vas a dormir el primer mes, así que olvídate. Después sí ya tal vez puedas dormir. Tal vez. No estamos seguros todavía. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Rubén Delgado, un amigo de Camino de Vida hace muchos años atrás. Que Dios te bendiga, Rubén. Tocayo. Muy bien, vamos a empezar. Ahora sí, ya hay una cantidad de hermanos y bueno, mientras se van conectando los demás, pues vamos ya empezando para no dilatar más el tiempo, ¿sí? Va a empezar, así que vamos a pedirle a nuestro Señor que bendiga su palabra y que bendiga este tiempo para poder aprender, para poder seguir meditando y escuchando todo lo que Dios nos tiene que decir. Así es, Rubensito, sí me acuerdo de ti, espero que estés bien, tu hermana también, tu hermana Liz. Hola Pedro, ¿cómo estás, amigo? Que el Señor te bendiga. Gracias por estar aquí. Muy bien, vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que tú permites que podamos una vez más estar unidos para poder escuchar tu santa y bendita palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos sigas hablando, que tú nos sigas ayudando, fortaleciendo en medio de las escrituras para formar y hacer de nosotros una iglesia santa, una iglesia gloriosa, una iglesia celosa de buenas obras, que sepa representar tu nombre y el santo evangelio, Señor, de tu Hijo Jesucristo. Nos ponemos en tus manos y te rogamos tu bendición. Amén y amén. Muy bien. Quiero y les pido por favor, hermanos, que hoy día me acompañen al libro de Filipenses, capítulo número 2, verso 12 al verso 18. Tengo que disculparme también, de verdad, no estamos pudiendo tener los servicios completos como antes teníamos, con tiempo de alabanza y todo. Básicamente, hermanos, porque la red está bien congestionada. Al inicio se podía hacer, pero ahora ya es bien difícil y preferimos ya evitar hacerlo porque al final no se puede ver, está todo muy entrecortado y bueno, no estamos pudiendo tener ese tiempo de alabanza, pero yo les animo ahí en casa, siempre estemos con música cristiana, alabando al Señor. Ya en los tiempos de servicio básicamente estamos empezando nomás con la oración y la palabra de Dios y esa es la razón por la cual ya no estamos conectándonos con ese servicio como lo hacíamos antes, con alabanzas. Básicamente porque la red está muy congestionada, ¿sí? Básicamente por eso. Un saludo también para Gustavo, para Daisy
Y espero que esté bien tus hermanas, Gisela, eh, y Dios les bendiga también a ustedes. Muy bien. Filipenses capítulo 2, verso 12 al 18, dice así, lo voy a leer, si es que tienes su Biblia también ahí, pues puedes ayudarme leyéndolo, si no también acá yo lo voy a leer. Filipenses 2, del 12 al 18, dice así, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos con vuestra salvación, en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Este texto, pienso yo, queda muy en línea con todo lo que hemos estado meditando en la palabra de Dios en todos estos días. Hay muchos acontecimientos que no hemos podido cubrir por causa del tiempo, pero hemos tratado, con Leo y con Ernesto, hemos tratado de poder cubrir los más importantes, los eventos más cruciales de los últimos días y las últimas horas de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos concentrado básicamente en la última cena, en el juicio del Señor Jesús frente a Pilatos y frente a los judíos, en la crucifixión, en la resurrección el día de hoy en la mañana. Y hoy vamos a ver cómo todo ese conjunto, cómo todo ese plan de Dios, aunque hemos dejado varias cosas de lado, vuelvo a repetir, no hemos podido tocar, por ejemplo, la oración de Jesús en el Getsemaní, la traición de Judas, específicamente la negación de Pedro. Hay varias cosas que no hemos podido tocar por causa del tiempo. Sin embargo, todo el acumulo, toda la acumulación de estos eventos, cuyo clímax llega en la muerte y resurrección del Señor Jesús al tercer día, como dicen las Escrituras, causa un impacto que no solamente ha, como decía en la mañana, no solamente ha cortado la historia de la humanidad en dos, sino que realmente hasta el día de hoy tiene efectos en la vida de todas aquellas personas que hemos puesto nuestra confianza en el nombre del Señor Jesucristo y por ende nos llamamos y nos denominamos cristianos. En ese sentido, vuelvo a repetir, Filipenses capítulo 2 del verso 12 al 18 encaja muy bien dentro de esto. ¿Por qué? Porque Pablo en Filipenses capítulo 2, del verso 12 al verso 18, lo que nos va a hablar, hermanos, es cómo Dios impacta nuestras vidas, en primer lugar, la vida de su iglesia por medio del poder de Él, cómo Dios impacta al mundo incrédulo por medio de esa iglesia que ha sido impactada por Dios, y cómo Dios toma y llama a determinadas personas, llamándoles para su obra, a los cuales denominamos sus siervos y sus siervas, para poder impactar a este mundo y también a la iglesia. Lo que al final queremos decir con esto es que Dios hizo la obra de redención. Dios mismo descendió a la tierra para poder vivir una vida perfecta y morir por nosotros. Y Dios mismo sigue obrando hasta el día de hoy en la vida de cada una de las personas que ponen su esperanza y su confianza en Él. Los primeros dos versos de Filipenses 2, es decir, el verso 12 y el verso 13, nos hablan justamente de ese primer punto, cómo Dios impacta a la iglesia, a su iglesia, por medio de su poder. Y Pablo dice en estos dos primeros versos que Dios obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y acá hay varias cosas que tenemos que considerar. Lo primero, recuerda el contexto donde se ubica Filipenses 2 del 12 al 18. Filipenses 2:12 está ubicado inmediatamente después de esta gran declaración de Pablo acerca de la manera de pensar que tenía Cristo Jesús. Es más, Pablo dice allá por el verso 5 en adelante que haya también en nosotros este sentir, lo traduce la Reina Valera, pero ya hemos hablado esto en la iglesia, que esta palabra realmente quiere más bien decir esta actitud de pensamiento. Hay en nosotros esta actitud que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios,
no se aferró a ser Dios como algo a lo cual tuviera que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló aún más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La consecuencia directa de esto que acaba de suceder, del hecho de que Dios se humilló a sí mismo al hacerse hombre y se humilló a morir como un criminal en la cruz del Calvario, y ayer ya vimos todo lo que eso implicaba, el sufrimiento físico, el sufrimiento emocional y el sufrimiento espiritual al cual nuestro Señor Jesucristo se vio expuesto. Filipenses 2 menciona que por causa de esa obediencia, después de haber pasado esa gran humillación, Dios el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el cual es el nombre de Señor, para que al nombre del Señor, dice, toda lengua confiese que Jesús es el Señor y toda rodilla se doble ante Él. Dado que Dios ha pasado por esta experiencia, ahora la consecuencia lógica viene en Filipenses capítulo 2, 12. Por eso es que Pablo empieza este verso, el verso 12, con esta palabra, por lo tanto. Por lo tanto, dado que Cristo se ha humillado, dado que Cristo ha obedecido, dado que Cristo ha dado su vida en obediencia al Padre, dado que Cristo se ha entregado, no se ha guardado nada, se ha entregado, y por ello ha sido recompensado por el Señor y elevado a la posición de Señor, no que antes no haya sido Señor, sino que esta es una declaración universal para que todos entiendan que Cristo es el Señor. Por lo tanto, ahora nosotros, los creyentes, no solamente los filipenses, sino todos realmente los creyentes, ahora debemos de vivir en gratitud y obediencia al Señor que nos rescató, que dio su vida por nosotros. Si bien es cierto, vuelvo a repetir, Pablo se está dirigiendo a los filipenses, los principios eternos que aquí vemos especificados en la palabra, te afectan a ti, me afectan a mí, somos creyentes también y también tenemos que vivir de una manera agradecida al Señor por causa de todo lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo no solamente posibilitó nuestra salvación, sino que nos ha dado una nueva vida para que podamos vivirla en agradecimiento a Dios. Vemos algunas cosas aquí. Pablo dice a los creyentes, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso es lo primero que vamos a notar que Pablo está diciendo. Recuerda que la iglesia en Filipos era una iglesia, las iglesias realmente de la región de Macedonia eran iglesias muy amadas por el apóstol Pablo. Una de las razones por qué eran muy amadas por Pablo era porque la región de Macedonia era una región pobre y sin embargo, a pesar de que era una región pobre, los filipenses y otros hermanos de esta región estaban dispuestos a dar aún más allá de sus fuerzas en amor a la obra de Dios y aún a él le ayudaron muchas veces económicamente hablando. Eso lo puedes ver en Filipenses capítulo 4. Donde Pablo dice que aunque otros dejaron de ayudarle, pues ellos siempre estuvieron presentes participando de la obra, ayudándole a Pablo. Si bien es cierto, los filipenses eran muy amados por Pablo, también sabemos que los creyentes en general son amados por Dios y Dios no solamente nos ha dado su Hijo, sino que ahora nos ha dado la capacidad y la potencialidad de poder vivir una vida agradable a Él. Una de las cosas que resalta Pablo acá en los filipenses es que ellos no solamente se mantenían obedientes al Señor en la presencia de Pablo, sino ahora también en su ausencia. Pablo ya había salido de Filipos, él ya no se encontraba allí. Recuerda que Pablo está escribiendo la carta a los filipenses desde la cárcel en Roma, así que él no está en la región de Macedonia, él no está en Filipos, y él está aún así reconociendo que los creyentes, estos creyentes en específico, no solamente son obedientes a Dios y a Pablo en la presencia de Pablo, sino también aún en su ausencia, ¿no? Y qué fácil es obedecer al Señor cuando tenemos personas que nos están mirando. Qué fácil es obedecer al Señor cuando tenemos a nuestro pastor, a nuestros líderes, a nuestros familiares creyentes que saben que somos creyentes y de alguna manera hay cierta presión allí, pero la prueba real de la fidelidad y del amor a Dios no es cuando la gente nos ve, sino cuando nadie nos ve, sino cuando no tenemos a un pastor, no tenemos a un líder acá al costado y tal vez esta circunstancia que estamos viviendo es una ocasión propicia para esto, porque tu pastor no está a tu lado ahora. Tu pastor no está viendo, más allá de que veo algunas cabecitas que se conectan, ¿verdad? Pero yo no sé realmente si estás escuchando la prédica, porque pienso, tal vez puede ser que yo
me conecto y me voy a hacer otra cosa, ¿no? Y mi cabecita está ahí, pero sí me entiendes, ¿verdad? No tienes a un pastor, no tienes a un líder, no tienes una persona que esté viendo si congregas o no congregas, si oras o no oras. Aún más que nunca en estos tiempos es necesaria que cada creyente, cada uno de nosotros aplique lo que siempre hemos dicho. El creyente, los creyentes somos sacerdotes delante de Dios. Cada uno de nosotros tenemos no solamente el deber, pero también el privilegio de acercarnos a Dios diariamente y tener comunión con Él, pero eso es responsabilidad nuestra. Eso es responsabilidad de cada uno. Nunca vamos a tener a una persona estando detrás de nosotros las 24 horas del día y sabiendo si estamos orando o no estamos orando, si estamos meditando o no, si estamos viviendo en santidad o no. Pablo dice a estos filipenses, estos hermanos se portan de una manera agradable al Señor, no solamente en mi presencia, aún mucho más en mi ausencia. Eran hombres y mujeres que realmente deseaban obedecer al Señor, que realmente se comportaban de una manera íntegra, que realmente no estaban haciendo las cosas para el ojo del hombre, para agradar al ojo de Pablo, sino que realmente eran personas que estaban haciendo las cosas porque deseaban agradar a Dios y estaban haciéndolo todo para agradarle a Él. Ahora, esto que vemos aquí, hermanos, con respecto a este asunto, es la primera característica que vemos de los creyentes, ¿verdad? Lo que se desea, lo que se espera de un creyente que realmente está siendo impactado por Dios. Entonces es un creyente que realmente está siendo impactado por la palabra de Dios, que realmente está siendo impactado por Dios mediante la oración, mediante la palabra y el ejercicio de las disciplinas espirituales. Lo que sucede en la vida de esa persona es que desea agradar a Dios a tiempo y fuera de tiempo, a las 24 horas del día, a los 7 días a la semana, los 365 días del año. Desea agradar al Señor, no importando si la gente le ve o no le ve. Vuelvo a repetir, este contexto es tal vez muy apropiado para esto porque ya no tenemos un lugar físico por el momento a donde vamos a congregar y realmente tu salud espiritual va a depender mucho de ti mismo. Bueno, como siempre ha sido, ¿verdad? Solo que tal vez a veces pasamos por debajo del radar de las personas y en medio de la multitud de las iglesias y en medio de los servicios y todo, podemos estar sentados ahí y aparentemente estar teniendo buena comunión con Dios, pero realmente no se sabe. Siempre ha sido así, hermanos. Siempre ha sido así. Realmente siempre ha dependido de ti y de mí nuestra propia comunión con Dios. Estos hermanos lo que estaban manifestando, y Pablo lo podía reconocer, estaban manifestando una vida íntegra, una vida de obediencia al Señor, aun cuando nadie los podía ver. Y qué hermoso ejemplo, sobre todo conociendo el contexto de Filipos, una iglesia pobre, una iglesia que tenía necesidades físicas, materiales. Sin embargo, eso nunca fue obstáculo para que ellos fueran generosos, para que ellos fueran serviciales y para que ellos fueran obedientes al Señor. La generosidad, la obediencia y ese don de servicio, ese deseo de agradar al Señor, no depende, hermano, de tus circunstancias o de mis circunstancias. Depende más que nada de lo que realmente hay en nuestro corazón. Si realmente tenemos el deseo de obedecer al Señor o si estamos manifestando un corazón rebelde ante el Señor. Y eso lo vemos justamente en circunstancias críticas, en momentos difíciles. ¿Qué más vemos aquí? ¿Qué más podemos notar en este verso que estamos estudiando? Pablo les dice, ustedes siempre han obedecido. No solamente cuando yo estaba presente allí con ustedes, el gran apóstol Pablo, sino ahora mucho más en mi ausencia. Así que yo les animo, hermanos, si ustedes realmente quieren mantenerse en ese camino, en esa dinámica de obediencia al Señor, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos amados, cuando tú instalas un programa, un software tiene normalmente algunas opciones que le llaman por default, por defecto. Ciertas configuraciones que si tú no las tocas, pues están bien porque eso ya viene por defecto del fabricante. Pero si tú quieres corregir o si tú quieres de alguna manera alinear, optimizar el uso de determinado programa, pues tú tienes que cambiar ciertas configuraciones para que esto empiece a funcionar de una manera más óptima. ¿De qué estoy hablando? De que no vivamos en modo default, que no vivamos simplemente por vivir, sino que ajustemos las tuercas de nuestra vida espiritual. Y eso es lo que Pablo está diciendo,
Si ustedes realmente se quieren mantener en esta vida íntegra delante de Dios y delante de los hombres, como yo lo he podido atestiguar cuando yo estaba con ustedes, cuando yo lo puedo atestiguar ahora que estoy lejos, pero quieren mantenerse en esa vida de integridad delante del Señor, entonces manténganse ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Hay cosas, hermanos, siempre decimos, ¿verdad?, que los creyentes tenemos que tener cuidado del activismo, que los creyentes tenemos que tener cuidado de estar haciendo cosas que realmente no suman, no ayudan, no edifican. Hay muchas cosas que no edifican, que no ayudan, que no suman. Pero si hay algo en lo cual el creyente tiene que estar ocupado, es en su salvación. Y ojo, que Pablo no está diciendo ocúpate para tu salvación. Dice ocúpate en tu salvación. Tú ya has recibido la salvación y no puedes hacer nada para ganarla ni perderla. Lo que sí podemos hacer es sobre la salvación que hemos recibido por la gracia y misericordia del Señor mediante la fe en Cristo Jesús, en su persona y obra. Nosotros sí podemos ocuparnos, trabajar, esforzarnos. Esta palabra ocupar, no voy a entrar en un término demasiado técnico, pero esta palabra ocupar es un imperativo, es una orden, está escrita en esa forma verbal, es un imperativo, escrito en plural, que tiene el significado de obrar, trabajar, producir. El énfasis del verbo acá es doble y es muy fuerte. La idea es que los creyentes tenemos que obrar, producir, trabajar en nuestra salvación. No para nuestra salvación, repito, nosotros no nos ganamos la salvación por las obras, pero si una vez la hemos recibido, sí podemos trabajar para hacer esa salvación que nos ha dado el Señor más óptima, más eficiente, más fructífera, por así decirlo, más fructífera, que realmente dé honra y gloria al Señor. El creyente debe producir frutos dignos de la nueva vida que ha recibido. Y debe hacerlo con temor y con temblor, es decir, con una actitud reverente, ¿verdad? No con miedo, pero con una actitud reverente. ¿Por qué? Recuerda el contexto. Cristo se humilló. Cristo sufrió. Cristo se entregó toda su vida por completo. Él se despojó. Pablo dice, Él se empobreció para que nosotros podamos ser ricos. Y si Cristo se humilló y sufrió, y ya vimos de la manera tan cruenta que lo hizo y todo lo que Él padeció, hermanos, ¿cómo pudiéramos nosotros mantenernos insensibles, impávidos, infructuosos, si el mismo capitán de nuestra salvación sufrió y entregó frutos de justicia, frutos de obediencia a su Padre? Si Él lo hizo, como dice este viejo y conocido refrán, seguro que te acuerdas de él, de tal palo, tal astilla, ¿verdad? De tal palo, tal astilla. Y si el capitán de nuestra salvación, repito, si el Señor Jesucristo entregó, se humilló, obedeció, no se guardó nada, nosotros habríamos de mantenernos en una actitud de desobediencia al Señor, infructuosa, impávida. Pienso que no, ¿verdad? Pienso que deberíamos tener justamente lo que Pablo está diciendo, ese temor y ese temblor de decir, yo quiero vivir la vida que mi Cristo vivió, yo quiero imitar esa vida. Yo quiero seguir ese propio caminar. No solamente por esto, sino porque el hecho mismo de que un creyente sea fructífero es la evidencia de que Dios realmente está obrando en su vida, que realmente le ha tocado, que realmente le ha impactado. Y esa es la segunda cosa que Pablo dice a los filipenses. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces la segunda verdad que vamos a ver ahora es esta. Dios produce en nosotros, obra en los creyentes, tanto el deseo, la motivación, como el hacer. Y aquí la palabra en el idioma original realmente es energía. Dios nos da la energía para realizar lo que a Él le agrada. Entonces Dios pone en nosotros la motivación y la energía para hacer lo que a Él le agrada. Todo conforme obviamente a la voluntad perfecta de Dios. Pablo mismo pudo testificar esto en su propia vida. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 28.
Y aquí vamos a ver un testimonio específico de un hombre que vivió en el poder de Dios. Un hombre impactado por Dios que vivió esa energía que Dios sabe dar a aquellos que confían en Él. Colosenses capítulo 1, verso 28 al 29. Dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Literalmente pudiéramos decir que Pablo se encontraba trabajando con esa energía y ese poder, la cual lo energizaba interiormente. De esto Pablo se refiere. Pablo en su aspecto humano trabajaba, se esforzaba, predicaba, pero en el ámbito espiritual él está recibiendo un suministro constante. Él está recibiendo una inyección diaria de energía espiritual, llamémoslo de esa manera, y no quiero sonar místico, pero eso es lo que está diciendo la Escritura. Estamos recibiendo una dosis de energía que Dios nos da para cumplir los propósitos que Él se ha determinado de antemano que sus hijos realicen en esta tierra. Por eso es que Pablo dice a los creyentes en Éfeso, Efesios capítulo 6, verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El escritor del libro de los Hebreos dice en Hebreos capítulo 13, del verso 20 al verso 21, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La palabra traducida por ocupaos en Filipenses tiene un contexto de producción externa, y la palabra traducida por obra en Filipenses, es decir, cuando Dios obra en nosotros, tiene este contexto de trabajo interno. Entonces, viéndolo desde una perspectiva, más los versos que acabamos de ver hace un momento, Dios produce un trabajo interno en nuestro interior, cambiando nuestro corazón, renovando nuestra mente, fortaleciéndonos espiritualmente, dándonos esa energía para hacer la voluntad de Dios. Y nosotros, ¿qué hacemos? El trabajo externo. Es decir, ponemos nuestras manos a disposición del Señor, dirigimos nuestras pisadas hacia aquello que agrade al Señor, posamos nuestros ojos, nuestra atención y nuestro enfoque en aquello que a Dios le agrada. Entonces acá hay un trabajo doble. Dios está obrando en mi interior y yo estoy obrando en mi exterior, dirigiendo, si yo me alineo a la voluntad del Señor, dirigiéndonos hacia lo que Dios desea que yo haga en mi vida, en esta tierra que Él me ha dado, en esta vida que Él me ha dado. Pablo le dice a los filipenses, ustedes están dando evidencia de esto, pero yo deseo que sigan así, yo deseo que sigan obedeciendo, aún lo hicieron en mi ausencia, yo deseo que lo sigan haciendo aún cuando yo no esté, aún cuando yo muera, aún cuando yo me vaya ya, y ustedes continúen avanzando, y las siguientes generaciones de cristianos, y esto va hasta nosotros, ¿verdad? Pablo ya no está aquí, él ya no nos puede ver, él está en el cielo ahora gozándose del Señor. Tal vez ahora tú estás viviendo en tu casa, estás en casa, no puedes salir, no tienes un pastor que esté a tu lado, no tienes hermanos que estén velando por ti, que te estén animando como tal vez antes necesitabas. Oye, congrega, oye, ora, oye, lee la palabra. Y no tienes a nadie, estás en tu casa. La vez pasada miraba el testimonio ahí en las redes sociales de una joven que vive y sufre, ¿verdad? Porque en su hogar ella es la única cristiana, y ella decía en el post que ella colocaba, no puedo orar ni siquiera en alta voz porque inmediatamente me insultan y se burlan de mí. Y ni siquiera puedo encerrarme en mi cuarto a orar porque ya me están fastidiando. Tengo que simplemente escribir mis oraciones rápidamente y tratar de leer el poco tiempo que tengo porque está sufriendo mucho acoso ahí en su hogar. Pero sabes, a pesar de eso, ella desea agradar al Señor. Hay personas, hermanos, que en un contexto anterior a esta cuarentena, si no estaban detrás de ellos, no iban a la iglesia. Si no le estaban llamando y presionando para que lean las escrituras, no la leían. Yo me pongo a pensar ahora, hermanos,
Si estas personas que tenían que recibir inyección externa, presión externa para que vayan a congregar, para que vayan a leer la Biblia, para que vayan a orar, y tenían que estar detrás de estas personas constantemente para que lo hagan, ahora que no hay templos momentáneamente, ahora que no hay nadie que te presione para que ores, no hay nadie que te esté viendo si estás orando o no, si estás leyendo la Biblia o no, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuántas semanas llevamos de cuarentena? Ya creo que 3. Si no me equivoco, no, ya perdí la cuenta, la verdad, no sé. ¿Eso quiere decir que van 3 semanas que no oras? ¿Eso quiere decir que van 3 semanas que no abres tu Biblia y lees las Escrituras? ¿Eso quiere decir que van 3 semanas de tu vida que no estás dirigiéndote a Dios en oración, no estás cantando, no estás orando, no estás compartiendo la alguien del Evangelio? Déjame decirte, eso no es lo que dice las Escrituras. Las Escrituras dicen que Dios produce en mí el querer como el hacer, y eso no tiene nada que ver en el lugar donde estoy. Recuerda, Pablo le escribió ¿desde dónde? Desde la cárcel. Y en la cárcel, Dios ponía en Pablo el querer como el hacer. Puso el querer de edificar a sus hermanos. ¿Y qué hizo Pablo? Pues se puso a escribir la carta a los filipenses. ¿Ves cómo funciona esta dinámica? Dios pone el querer, entonces tú dices, amén, lo voy a hacer. Dios pone el querer y yo digo, quiero obedecer al Señor, entonces dices, ok, voy a orar. Dios pone el querer y tú dices, ok, quiero que el mundo entero conozca al Señor, entonces ¿tú qué haces? Voy a evangelizar. Dios pone el querer, tú haces el hacer. Y en eso, dice Pablo, ocúpate. Pero si no tienes a nadie atrás que te esté mirando, vuelvo a repetir, eso quiere decir que hace 3 o 4 semanas ni siquiera estás orando, ni siquiera estás leyendo tu Biblia, ni siquiera has cantado una sola canción cristiana, ni siquiera has compartido a nadie. Pues eso no es lo que dice la Escritura con respecto a lo que los creyentes deben de ser. Porque lo que vemos acá es que Dios obra en el interior de los creyentes, produciendo deseos santos, produciendo anhelo por amarle, por obedecerle, y nos da el poder para hacerlo. Tito capítulo 2, verso 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo santo, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Es decir, un pueblo que desea servir al Señor. ¿Cómo equilibramos entonces esta verdad que estamos viendo? Es decir, la verdad de que yo tengo que ocuparme en mi salvación y la verdad de que Dios produce en mí tanto el querer como el hacer. ¿Cómo lo equilibramos? Es un error pensar, hermano, que tu crecimiento, avance y obediencia solamente dependen de ti, de tus solas fuerzas y de tu carácter y de tu disposición. Es decir, ese muchacho está avanzando porque qué fiel es al Señor, qué obediente, qué santo. Y no es tanto así. Ya sabemos ahora por lo que dice Pablo es que mucho depende de Dios, que realmente está obrando en su interior. Y si yo estoy buscando al Señor, Dios está energizándome cada vez más para hacer su buena voluntad. Y gloria a Dios por eso. Porque si dependiera de mí, seguramente yo ni siquiera estaría predicando en esta hora. También es un error pensar, el otro extremo, que Dios hace todo y yo tengo que esperar simplemente que Él haga. Es un equilibrio, hermano. Yo busco a Dios, Él está obrando en mí, y yo actúo en consecuencia. Yo estoy buscando al Señor, ejercitando mis disciplinas espirituales. Dios está energizándome, Dios está motivándome, Dios está impactándome. Y yo entonces tomo las manos, pongo las manos a la obra y hago lo que un creyente debe de hacer. Servir al Señor, evangelizar, orar, testificar, discipular, llevar el Evangelio a muchos lugares. Lo que un creyente debe de hacer. Recuerda que Él es el autor de nuestra salvación y que la mantiene hasta el fin. Pero el creyente que no quiere servir al Señor y que no quiere vivir una vida agradable al Señor, lo que está realmente una peligrosa evidencia que realmente esa persona no conoce al Señor. Mira lo que dice esta frase de un siervo del Señor. No es mía, la estoy leyendo, básicamente la voy a leer. Cuando un hombre tiene el corazón frío y desinteresado por la religión, cuando sus manos jamás se emplean en la obra de Dios, cuando sus pies desconocen los caminos de Dios, cuando su lengua casi nunca es usada para la alabanza o para la oración,
cuando sus oídos son sordos a la voz de Cristo en el Evangelio y sus ojos ciegos a la belleza del reino de los cielos, cuando su mente está repleta de las cosas de este mundo y no hay lugar para las cosas espirituales, cuando encontramos estas marcas en un hombre o mujer, la palabra que lo describe es muerto. Muerto. Por más que esa persona se considere creyente, por más que esa persona se considere una persona que haya ido anteriormente a los templos a congregar, si esa persona, aún ahora, sobre todo ahora, en esos tiempos que no tiene nadie detrás tuyo y que no puedes perderte entre la multitud de una iglesia, y no tienes esa vivencia en tu vida, solo hay una palabra para esa persona y esa palabra es muerto. Muerto. Por eso decíamos al inicio de esta cuarentena de que Dios está utilizando este tiempo para poder filtrar a los que son sus hijos de los que no lo son. A aquellos que simplemente van a las congregaciones y a muchas congregaciones y se pierden entre la multitud, ¿verdad? Y piensan que solamente porque se sientan en un lugar y escuchan una predicación, dan unas cuantas monedas y cantan un par de canciones y regresan a su casa y siguen viviendo una vida inmoral, son creyentes. Déjame decirte, no, ahora, sobre todo hoy, en estos tiempos, se va a notar quiénes son los hijos de Dios y quiénes no lo son. Porque el verdadero hijo de Dios, el que realmente ama a Dios, la que ama a Dios, aún esté solo, aún esté abandonado, aún esté pasando hambre, aún esté pasando dificultad, esa persona desea seguir obedeciendo y buscando a Dios. Así no haya nadie detrás. Así sea el único creyente en su casa, así sea el único creyente en su barrio, así no haya nadie más que le motive y le anime, esa persona desea seguir buscando al Señor porque Dios está obrando en su interior, poniendo en esta persona el querer como el hacer, y esta persona hace lo que un creyente debe de hacer. Si habían personas antes de la cuarentena que ni congregaban en una iglesia, que ni oraban, que ni leían su Biblia en público, ¿no? y sabiéndose que eran miembros de una iglesia, ¿lo van a hacer ahora? Pues lo más probable es que no. Sin embargo, aún Dios permite esos tiempos de dificultad para que algunos falsos creyentes o creyentes que estaban realmente apartados del Señor vuelvan en sí, recapaciten. Yo he notado, he visto en las redes sociales, por lo menos a unos cuantos creyentes, o personas que se decían llamar creyentes y que vivían una vida inmoral realmente, ahora estar orando, ahora posteando cosas de la Biblia. Y bueno, solo Dios sabe los corazones, ¿verdad? Pero por lo menos aparentemente están ahora pensando más en las cosas espirituales, y rogamos a Dios de verdad que Dios utilice este tiempo de pandemia para que aquellos que estaban tibios y estaban apartados del Señor recapaciten. Escúchame. Tal vez ahora aquí en vivo, tal vez después, si alguien lo ve después, en diferido. Si eres un verdadero creyente, si eres una verdadera creyente, tú tienes que estar dando frutos. Tienes que estar dando frutos para la gloria de Dios. Y si no lo estás haciendo, déjame decirte, tú estás dando evidencia de que no eres un verdadero creyente. Porque un verdadero creyente, independientemente de la circunstancia en la que se encuentre, desea obedecer y honrar al Señor. Los filipenses deseaban honrar a Dios, no solamente cuando Pablo estaba entre ellos, cuando su padre espiritual estaba entre ellos. Los filipenses deseaban honrar a Dios cuando aún su padre espiritual ya no estaba entre ellos, porque ellos decían, en última instancia, no dependemos de Pablo, dependemos de Dios. Y buscaban que obedecer al Señor. Entonces, este primer punto, Filipenses 2, del 12 al 13, ¿de qué nos enseña? Dios impacta a su iglesia por medio de su poder. Segundo punto en este sermón, hermanos, versos 14 al 16. Dios impacta ahora al mundo incrédulo. ¿Por medio de quién? Justamente de sus hijos, a quienes primero ha impactado. Entonces, ¿a qué queremos llegar con esto? Acompáñame primero a leer Filipenses 2, 14 al 16. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado.
No podemos impactar al mundo, amados hermanos, si primero Dios no nos ha impactado a nosotros. Yo no puedo ser de testimonio, yo no puedo impactar a este mundo, yo no puedo ser utilizado por Dios para confrontar a este mundo con su pecado, confrontar a este mundo con su vida pecaminosa, confrontar a este mundo con su vida relajada, si yo sigo manifestando esas evidencias en mi vida. No sé si me estoy dejando entender, pero creo que sí me comprendes, ¿verdad? Yo necesito en primer lugar ser impactado por Dios para luego poder impactar a este mundo. ¿Cómo puedo hablar de los pecados del mundo cuando yo mismo los cometo? ¿Cómo puedo tratar de ser ejemplo y luz cuando yo mismo vivo en la oscuridad? Lo que Dios nos muestra en su palabra es que Dios está produciendo, produce en la vida de sus hijos una vida intachable, una vida de santidad. Y esta vida se manifiesta, esta vida que impacta al mundo, esta vida que realmente funciona como un luminar en este mundo. Pablo dice, vivimos en medio de este mundo como luminares, como linternas, como fuentes de luz que alumbran el mundo en que nos encontramos. Qué interesante es que el método para que una iglesia sea verdaderamente relevante no es, hermanos, tanto que tenga una música contemporánea, no es tanto que tenga un ambiente tipo Starbucks o que tenga, bueno, si Dios le da los recursos a una iglesia para que lo tenga, pues gloria a Dios, y está bien, no condenamos tampoco eso, para nada. Pero la real forma de que una iglesia puede ser relevante no tiene tanto que ver con su indumentaria, con su infraestructura, con su logística. Tiene más que ver con su vivencia. Tiene más que ver con el estilo de vida que los creyentes de esa iglesia proyectan al mundo. Tiene más que ver con la calidad de las personas antes que la cantidad de las personas o la apariencia de las personas. Hay 9 evidencias, 9 marcas que nosotros podemos encontrar o diferenciar o resaltar en una iglesia que realmente está siendo relevante, que realmente está siendo una iglesia que alumbra a este mundo. Y Dios nos ayude, hermanos, a ser nosotros una iglesia que realmente impacte. Que realmente mi deseo es que seamos una iglesia que realmente impacte la sociedad donde nos encontramos. Que realmente la gente no pueda pasar desapercibido el hecho de que hay una iglesia por la calidad de los miembros de esa iglesia, por la vivencia espiritual, por la calidad de sus familias, por la crianza de sus hijos, por la manera como sus creyentes llevan el matrimonio, por la manera como trabajan en sus negocios, por la manera como llevan sus finanzas, por la manera como resuelven sus problemas, por la manera como enfrentan la adversidad. Si en estos tiempos de cuarentena en que la mayoría están estresados, en que la mayoría están aburridos, que no saben qué hacer en sus hogares y quieren ya salirse y escaparse, nosotros los creyentes nos comportamos de la misma manera, ¿qué clase de ejemplo estamos dando al mundo? Si yo soy creyente y lo único que quiero hacer es largarme de mi casa porque no soporto a mi esposa, no soporto a mis hijos, ¿qué clase de creyente estoy? ¿Qué clase de creyente soy? ¿Qué clase de testimonio de hombre cristiano estoy dando? ¿Cómo puedo yo pararme luego a hablarle a una persona y decirle, sí, tú tienes que ser una sola carne porque la Biblia dice, ¿qué cosa? Pero si tú mismo estás, que ni soportas estar en tu casa, ¿cómo tienes la cara, cómo tienes la vergüenza de pararte delante de una persona y decirle, tengo un buen matrimonio cuando tú no lo tienes? A eso me refiero, hermanos. No puedo impactar este mundo, no puedo impactar a esta sociedad y no podemos encontrar realmente una iglesia relevante si nosotros, en primer lugar, no vivimos esa relevancia, no vivimos esa cristiandad de una manera íntegra, de una manera obediente al Señor. Decía hace un instante que hay nueve características, 9 marcas que nosotros podemos encontrar en una iglesia relevante. Y estas son, la primera, una vida de paz. ¿Verdad? Pablo dice, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Y la palabra acá literalmente vendría a ser traducida como cuchicheo, ¿verdad? Es decir, una vida sin chismes, sin malicia, sin estar buscando la destrucción de otra persona por medio de nuestras palabras.
la malicia para destruir a otras personas. Y a veces somos muy maliciosos, no tanto con el vecino, no tanto con el hermano, pero con nuestro cónyuge. Podemos ser muy amables con otros, pero muy destructivos en nuestras palabras para nuestro cónyuge, para nuestros hijos. Y eso es lo que Pablo dice. Una de las primeras marcas de un cristiano, de una iglesia que es verdaderamente relevante, es una iglesia, una persona, un creyente de paz, que no destruye con sus palabras, sino que construye, bendice, anima, reconforta. ¿Verdad? Las palabras del justo. Entonces, dice el libro de Proverbios, la palabra dicha a su tiempo, cuán deliciosa es. ¿Verdad? Qué hermoso es la palabra dicha con sabiduría. Qué hermoso es, dice la Escritura también en el libro de Proverbios, la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, yo tengo que ser un ejemplo de una persona que realmente construye relaciones, no destruye. La siguiente marca de un creyente, de una iglesia relevante, es una vida irreprensible. Pablo dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Una vida irreprensible, hermano, es decir, una vida en la que nadie te tenga que reprochar nada, que nadie pueda levantar su mano y decirte, ¿sabes qué? Tú eres así, tú eres asá, no me digas nada porque tú eres una persona que tendrías que tener vergüenza antes de decirme algo. Una persona irreprensible no tiene temor de que nadie pueda acusarle de nada. No estamos hablando de una vida perfecta porque pues nadie es perfecto, pero que nadie tenga por qué levantar su mano para acusarte de algo grosero, de un estilo de vida mundano, de que crías mal a tus hijos, de que eres grosero y malvado con tu esposa o tu esposo, de que eres irrespetuoso con tus padres, de que eres ocioso en tu trabajo, de que eres ocioso en tu casa y no limpias, de que eres impuntual, de que eres una persona perezosa, de que no tienes control de tus finanzas, de que no ahorras, de que derrochas todo tu dinero y por eso siempre paras angustiado. ¿Me entiendes la idea? Que nadie pueda señalarte, que nadie pueda ver alguna grieta en tu vida, que todo esté en la mayoría de lo posible bien, ordenado, caminando como debe de ser. Tercera marca, una vida pura. Una vida pura. Aquí la palabra es traducida como sencillos en el español, pero se refiere más a la pureza, a la inocencia del carácter interno de una persona. Otro término para Pablo que usa Pablo en esto es hijos de Dios sin tacha, ¿no? Y es la misma idea, pureza. ¿Qué más? Dice Pablo, hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, una vida sin contaminación. Somos de este mundo, hermanos, trabajamos en este mundo, vivimos en este mundo, tenemos amistades en este mundo, pero no somos de este mundo. No nos dejamos contaminar con los parámetros y con la filosofía de este mundo. No corremos en el mismo desenfreno, no seguimos los mismos paradigmas de este mundo. Si este mundo tiembla de miedo, pues nosotros no. Si este mundo lo único que hace es criticar, no sé si tú has visto estos mensajes diarios que da el presidente, ¿verdad? Y la gran mayoría de los mensajes que pasan, porque yo a veces estoy escuchando al presidente, pero no estoy viendo los mensajes que mandan, y creo que el 80-90% de los mensajes que la gente manda son insultos, son burlas, son quejas al presidente. Y bueno, es el mundo incrédulo, ¿verdad? Que busca responsables en otras personas, menos en uno mismo. Pero si nosotros como creyentes vivimos de esa manera también, entonces ¿cómo podemos decir que somos luminares en el mundo, que somos diferentes si seguimos el mismo patrón de este mundo pecaminoso? Siguiente característica. Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, es decir, una vida resplandeciente, una vida que alumbra, una vida que puede mostrar la luz de Cristo, que es ejemplo a donde quiera que va. La idea acá es que los hijos de Dios son hijos de luz, y este es un concepto que ya hemos visto antes en la palabra de Dios. El apóstol Juan habla acerca de esto. Somos hijos de Dios, somos hijos de luz. Y debemos de alumbrar en medio de la oscuridad que nos ha tocado vivir. Nadie ha pedido estas circunstancias en las cuales estamos viviendo. En la soberanía de Dios Él ha permitido que vivamos esta etapa de la historia del mundo. Hermanos, no eres víctima,
pero sí puedes ser luz. Tú no has decidido entrar en cuarentena, tú no has decidido pasar por un tiempo de angustia y de escasez y de incertidumbre. No, no lo has decidido, ninguno de nosotros lo ha decidido. Nadie lo ha decidido. Seguramente si nos pudieran dar a elegir, nadie en este planeta Tierra hubiera decidido que entremos en una pandemia. Esto es algo que está fuera de nuestro control, del control de cualquiera. Lo único que estamos haciendo en el mundo es tratar de sobrellevar la situación. Pero lo que sí puedes controlar, hermano, es tu reacción ante estas circunstancias y decidirse en luz aún en medio de esta situación en la cual nos encontramos, ser luz. Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dice, asidos de la palabra de vida. Asidos, agarrados firmemente de la palabra de Dios. Esto nos habla entonces de una vida de testimonio y de una vida perseverante, de una vida que persevera, que se mantiene firme en lo que ha recibido. Una vida firme, perseverante, firme, atento, constante, disciplinado. Ser un representante del Evangelio, no solamente el domingo, pero todos los días de nuestras vidas. Y por último, una vida que honra. Pablo dice también, ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Algo que le preocupaba a Pablo era que el día de Cristo, en el día en el cual Él se presentara a dar reporte de su trabajo en el Señor, sea avergonzado. ¿Por qué? Porque Él trabajó en los filipenses, Él enseñó a los filipenses, Él se esforzó predicándoles a los filipenses, pero al final su esfuerzo no funcionó tan bien. Su temor era de que los filipenses al final, habiendo empezado bien, terminaran mal. El temor de Pablo era que los filipenses, habiendo recibido la palabra de Dios, en el camino, en el paso de los años, ya cuando Pablo tal vez sea anciano, cuando Pablo ya no esté, ellos empezaran a bajar los brazos. Y ese celo, ese amor, esa generosidad, esa obediencia que antaño les caracterizó, con el paso del tiempo se vaya perdiendo. Me hace recordar a Salomón. Salomón en su juventud era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que ponía en primer lugar a Dios, y lo que Salomón le pidió a Dios, le dijo, no me des riquezas, no me des victoria sobre mis enemigos, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y Dios le dijo, porque me has pedido esto y no me has pedido bien, victoria sobre tus enemigos, yo te doy sabiduría más de la que ha tenido ningún hombre sobre la tierra, y te doy también las demás cosas porque has pedido bien. Y Salomón era un hombre que amaba a Dios, hermano, pero el registro de la Biblia nos dice que con el paso de los años, la fidelidad de Salomón fue menguando. La Biblia nos dice que el celo de Salomón por Dios y su obra fue menguando. Y en su vejez, sus mujeres le ganaron el corazón. Y lo que antaño fue un hombre que amaba a Dios y que honraba al Dios de Israel y que solamente sacrificaba para el Dios de Israel, se volvió un anciano idólatra. Un anciano que por agradar a sus mujeres edificó altares a los dioses paganos. Pablo piensa y dice, no quiero que esto le pase a los filipenses. No solamente por ellos, no solamente por su vida, no solamente por su testimonio, no solamente porque, hermano, nada bueno puedes sacar cuando te apartas de Dios. Parece que me estoy saliendo con la mía, parece que me estoy divirtiendo en el pecado, pero déjame decirte, si realmente has conocido a Dios, Él te va a disciplinar cuando te apartes de Él. Pero no solamente por eso lo dice Pablo. Pablo dice también, porque no quiero haber trabajado en vano. No quiero darme con la sorpresa de que después de haber pasado tantos años orando y predicando la palabra y esforzándome y hablándoles a los hermanos acerca de Dios y de su palabra, me dé con la ingrata sorpresa de que al final todo mi trabajo, todo mi esfuerzo, toda mi oración, todas mis lágrimas fueron en vano. Y creo que ni a ti ni a mí nos gustaría saber que estuvimos trabajando en vano, ¿verdad? A nadie le gusta trabajar en vano, hermanos.
A nadie le gusta esforzarse para no obtener ningún tipo de recompensa o de beneficio. Lo que Pablo está pensando es, no quiero haber trabajado y en vano en la vida de estos hermanos y que al final estos hermanos no hayan podido progresar. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? Que es importante para los servidores del Señor velar por la salud de los hermanos, sí, por supuesto. Pero para los hermanos también es importante responder con gratitud al esfuerzo de los servidores del Señor. Dice la Escritura que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda buena cosa al que lo instruye, Gálatas 6:6. Y cuando funciona esta dinámica, hermanos, vamos a encontrar esta característica de una iglesia relevante, una iglesia donde los hermanos viven en paz, una iglesia donde los hermanos están creciendo en el Señor, donde están perseverando en la palabra, donde viven una vida de santidad, donde están honrando a sus pastores. Déjame decirte una cosa, tal vez algunas personas que están viendo aquí no lo van a entender porque no conocen a todos los hermanos de la iglesia, pero ahorita estoy hablando de los miembros de la iglesia. Muchas veces, hermano, Leonardo se amanece haciendo prédicas. Tú tal vez no lo sabes, pero yo lo sé. Y muchas veces se echa a dormir a las 5 de la mañana después de que ya estudió y armó su sermón y se levanta a las 7 y pico o 6 y pico para irse a la iglesia y estar todo el día en la iglesia y regresar a su casa y al día siguiente con las justas descansar un poco, pero tiene que otra vez vuelta a empezar a preparar material o tiene que preparar un sermón si le toca predicar el miércoles y cosas así. Nuestro hermano Ernesto tiene que trabajar sus horas en el trabajo donde él está en el hospital del niño y tiene que regresar no a descansar, tiene que regresar a estudiar, tiene que regresar a preparar su sermón, tiene que regresar y de pronto alguien le llama y tiene que ir a visitarlo y luego regresar a su casa a la 1 de la mañana a seguir preparando su sermón. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama sacrificio. Y tal vez tú no lo sabes, pero yo te lo cuento para que aprendas a valorar un poco el sacrificio de los siervos del Señor. Para que aprendas a valorar un poquito el sacrificio de los hermanos que se paran al frente para enseñarte la palabra de Dios. No lo tomes en poco, no pienses que tal vez el hermano se para porque ha estado media hora en su computadora, teclado un par de cosas, ha bajado algo de internet y ya está, lo predica. No, hermanos, es tiempo de preparación, es tiempo de oración. Ambos se han quemado las pestañas en el seminario estudiando, largas horas haciendo exámenes, preparando monografías y aún sí tienen el deseo de seguir estudiando. Es un sacrificio, ellos tienen familia, tienen hijos, tienen necesidades también. También son personas, quieren también disfrutar, quieren en algún momento descansar y muchas veces se niegan a eso por causa de la obra de Dios. Valora a los obreros del Señor, valóralos, reconoce su esfuerzo, hermanos. Una iglesia relevante, entonces, se compone no tanto de la infraestructura y de la logística, pero de la calidad de las personas que la componen. ¿Cómo va a ser impactado este mundo cuando tengamos alabanzas más extravagantes, templos más grandes, decoración más estrambótica, implementos multimedia de última generación, fibra óptica, las mejores cámaras, la mejor red de banda ancha para la transmisión en HD, 4K, Ultra HD? No. El mundo va a ser impactado cuando en las iglesias se viva realmente amistad verdadera. Cuando en las iglesias se puedan ver matrimonios sólidos, que pasan 5 o 10 años y no están matándose entre sí, sino que se aman, se respetan. Y sus hijos crecen felices, gozosos, alegres. El mundo va a ser impactado cuando realmente la iglesia esté viviendo lo que predica. Cuando los obreros del Señor no solamente sean palabras, sino también sean hechos. Cuando en medio de una circunstancia de estrechez económica y de deudas, porque todo el mundo se endeuda, todo el mundo tiene tarjetas ahora, en la iglesia habían personas que son financieramente responsables, que manejan sus finanzas en orden, que ahorran,
que aún han prosperado y que pueden incluso bendecir a otros. Así va a ser impactado el mundo, hermanos. No tanto con palabras. Y no estoy diciendo, por si acaso, de que no hay que predicar el Evangelio. No estoy diciendo eso. El Evangelio tiene que ser predicado. Lo que me refiero es cuando nuestras vidas no acompañan el Evangelio que predicamos. La iglesia va a ser, el mundo va a ser impactado entonces cuando la iglesia manifieste los frutos de una vida impactada por Dios. Quizás por esto, hermanos, Dios nos ha llamado a este retiro involuntario, ¿verdad? A estas semanas de meditación y de reflexión. Para que evalúes, hermanos, hasta antes de la cuarentena, sé honesto, no conmigo, con el Señor. A mí no me tienes que decir nada. Sé honesto, hasta antes de la cuarentena. ¿Cómo estaba tu vida familiar? ¿Cómo estaba tu vida económica? ¿Cómo estaba tu vida espiritual? ¿Cómo estaba tu vida de servicio al Señor? ¿Cómo estaba tu vida de compartir el Evangelio a otras personas? ¿Cómo se encontraba tu relación con tus padres, con tus hermanos? ¿Cómo se encontraba tu relación con otros hermanos de la iglesia? ¿Te das cuenta? Ahora que no tenemos nada de esas cosas, ahora que no tenemos que ir a reuniones, ahora que no tenemos que ir a ensayos, ahora que no tenemos que salir a ningún lugar y solo quedarnos en casa y mirar a nuestra esposa las 24 horas del día y nuestros hijos las 24 horas del día y tenemos que medirnos en lo que cocinamos porque no hay mucho dinero ni muchos recursos, hay que medirnos y ya no podemos actuar simplemente, ya mañana veré. No, ahora tenemos que actuar responsablemente, tenemos que presupuestar, tenemos que medirnos, tenemos que pensar bien cada decisión que vamos a tomar, hasta cada plato que vamos a cocinar al día siguiente tenemos que pensarlo bien para que todo alcance. Ahora recién te das cuenta de lo que verdaderamente es importante. Ahora recién nos damos cuenta de lo que verdaderamente importa. Ojalá Dios quiera, hermanos, que cuando salgamos de esta cuarentena, salga una iglesia mejor de la que entró a la cuarentena. Salga una iglesia cuyos matrimonios hayan aprendido a disfrutarse en este tiempo y no a soportarse. Que hayamos salido de esta cuarentena amando más a nuestros hijos, conociéndolos más, amando más a nuestros hermanos. Que ojalá que al salir de esta cuarentena salgamos una iglesia menos superficial y más comprometida con lo que verdaderamente importa. Y por último, Filipenses 2, del verso 17 al 18. Pablo dice, y leamos por favor, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Veíamos versos 12 al 13 que Dios impacta a su iglesia por medio de su poder. Y eso hace que nosotros seamos creyentes fructíferos, o por lo menos debería serlo. Vimos desde el verso 14 al 16 cómo Dios impacta al mundo, quiere impactar al mundo. ¿Por medio de quién? De creyentes que han sido impactados en primer lugar, que pueden vivir como luminarias en medio de este mundo. Por último, Dios quiere impactar tanto a la iglesia como al mundo por medio de sus siervos, por medio de aquellos hombres y mujeres que toman el llamado de Dios a sus vidas, se ponen la carga del ministerio sobre sus hombros y están dispuestos a hacer cualquier sacrificio posible con tal de llevar adelante la obra de Dios. Porque están siguiendo el ejemplo de su Maestro, el Señor Jesucristo, quien lo entregó todo. Nunca te olvides del contexto de este pasaje. Otra de las formas en que Dios obra, y perdóname un ratito, otra de las formas en que Dios obra en el creyente es motivándole y dándole poder para vivir una vida de servicio sacrificado. El mismo Pablo da testimonio de sí mismo. Pablo dice, aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo en hacerlo. ¿Qué significa eso? ¿De qué está hablando Pablo? Hermanos, este concepto de libación es un concepto tomado del Antiguo Testamento, ¿sí?
Es un concepto tomado del Antiguo Testamento. Era la porción de vino que se derramaba sobre las ofrendas encendidas que se presentaban ante el Señor. Cuando tú ibas a presentar una ofrenda simbólica para el Señor, parte del sacrificio era derramar un poco de vino, un líquido sobre esta ofrenda. Era un complemento, era una parte de ese sacrificio. No era el sacrificio, era un complemento de ese sacrificio. Un ejemplo de esto lo podemos ver en 2 de Samuel, capítulo 23, del 14 al 17. ¿Qué sucede en este pasaje? En este pasaje David dice, ¡ay, quién me diera a beber de las aguas! Y dice la escritura que 3 de sus valientes fueron y atacaron el campamento de los filisteos. Estaban locos estos hombres. Y fueron y atacaron el campamento de los filisteos y regresaron y le trajeron una botellita de agua a David. Y me da un poco de gracia esto, porque me imagino, estos estaban tan desesperados por agradar a David, a su rey, que arriesgaron su propia vida y fueron hasta el campamento filisteo a traer solo una jarra de agua, ni siquiera era un botín o nada. Digo, estaban locos. Y es que, hermanos, Dios hace grandes cosas con esos locos, que están dispuestos a hacer cualquier cosa, que no miden los peligros, que tienen una fe que va más allá de... Que podíamos decirle ya locura, pero realmente son hombres que desean agradar a Dios y son capaces de hacer cualquier cosa. Y estos hombres fueron capaces de hacer cualquier cosa y dijeron, no, mi rey tiene sed. Así que si yo me tengo que ir hasta el campamento de los filisteos y reventar a todo el mundo, no importa, yo traigo la jarrita de agua porque mi rey tiene sed. Y cuando David vio esto, vio lo que estos hombres habían hecho, que regresaron todos ensangrentados, todos sudorosos, pero con la jarrita de agua ahí, David dijo, ¿cómo yo voy a tomar esta agua que casi ha costado la vida de estos 3 hombres? ¿Y sabes qué hizo? Agarró la agüita y la derramó en tierra. Por supuesto, yo cuando leí esto dije, ¿cómo se habrán sentido estos 3 hombres? Casi han arriesgado la vida solo para que David derrame la agüita en tierra. Pero ese era un gesto simbólico. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba derramando el agua para Jehová, como sacrificio, como libación a Jehová. Lo estaba entregando al Señor. Y esa es la idea, de eso está hablando Pablo. Pablo está diciendo, para Pablo le queda claro que su sacrificio, su ministerio, no es un sacrificio por los creyentes. Eso ya lo ha hecho Cristo Jesús. ¿Sí? Pablo no se considera un vicario. Pablo no está diciendo, yo me sacrifico por los creyentes. No, recuerda que en 1 Corintios Pablo dice, yo no... ¿acaso ustedes están bautizados por mí? ¿Acaso Cristo murió por ustedes? ¿Acaso Pablo murió por ustedes? ¿Acaso Pablo fue crucificado por los corintios? No, fue Cristo. 1 Corintios 1 al 3 dice esto. Así que para Pablo era claro que él no era el sacrificio por los creyentes. Ojo, él no era el sacrificio, pero sí su sacrificio, su esfuerzo, el haber consagrado su vida a servir al Señor, era una libación. Era un adorno que se echaba encima del sacrificio principal de Cristo Jesús. Su propia vida era derramada como una libación al sacrificio del Señor. Un pequeño aporte, un complemento minúsculo, un aderezo que adornaba el gran sacrificio que Cristo había hecho por el mundo entero. Así lo veía el Señor. Así lo veía Pablo, perdón. Ojo, otra cosa. Pablo no se consideraba el único que se sacrificaba por Dios. Por supuesto que no. Porque Pablo está diciendo, y aunque sea derramado en libación por el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, hermanos, ustedes se sacrifican. Ustedes se esfuerzan también. Y yo soy derramado como libación sobre ese sacrificio. Es decir, yo no soy el único que me sacrifico. Ustedes también. Ustedes también se esfuerzan. Ustedes también están haciendo de su parte. Ustedes están dando la milla extra. Ustedes están doliéndose, están esforzándose más allá de sus fuerzas con tal de servirle al Señor. Y en esto yo me gozo. Me gozo. Dios quiere impactar este mundo y a su iglesia por medio de hombres, hermanos, que están dispuestos a derramarse. Hombres y mujeres que no están midiendo. A ver quién sirve más para yo servir hasta ahí nomás. A ver quién está yendo
media hora más temprano a la iglesia, ya yo voy 25 más, para que no me estén diciendo que soy demasiado fanático. A ver quién da más. Ay, no, ya yo doy más o menos nomás. No doy tanto ni tampoco tan poquito. O sea, me estoy midiendo. No, Dios no utiliza a personas que se miden. Dios no utiliza a personas que están mirando hasta dónde pueden dar y hasta dónde ya no más van a dar. Dios utiliza a esos locos que están dispuestos a derramar su vida por causa del Evangelio. Dios está dispuesto a utilizar a estas personas que entienden que su sacrificio adorna el sacrificio de Cristo Jesús. Cristo Jesús ya lo dio todo. Recuerda el contexto. Él se humilló siendo Dios, viviendo en la eternidad con los ángeles en la perfección absoluta, en el gozo absoluto. Se humilló, se volvió carne y sangre, sudor y lágrimas. Experimentó el frío, el cansancio, el miedo. Vivió en esta tierra 30 y tantos años, viviendo de una manera perfecta, santa, justa, sin ningún pecado. Fue traicionado y acusado injustamente, castigado, molido a palos, latigado, ridiculizado, escupido, golpeado, llevado a una cruz, clavado a sus muñecas, clavado a sus pies, perforado su costado. Murió en deshidratación, insuficiencia cardíaca, respiratoria, agonizante ahí en la cruz. Aún tuvo tiempo para darle gracia a un ladrón, aún tuvo tiempo para proteger a su madre, aún tuvo tiempo para decirle: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, entregando su vida por ti y por mí. Él no se guardó nada, Él se hizo pobre para que tú seas rico. Él se hizo pecado para que tú puedas ser considerado justo delante de Dios si pones tu fe en Él. Él no se guardó nada. Y ahora, algunas personas, no todas, algunas personas saben de lo que le estoy hablando. Algunas personas entienden esto y lo toman como parte suyo. Dicen: mi Señor lo dio todo, yo no me voy a guardar nada. Y estas personas son aquellas a las cuales Dios está llamando. Dios está llamando, tal vez no con una voz audible, no. Con una intención en el corazón, con un deseo, porque tú te ves sirviendo al Señor, porque tú no ves tu vida haciendo otra cosa que no sea servir a Dios. Porque tu vida solamente existe para servir a Dios. Solamente tu vida existe para predicar el Evangelio. No te ves haciendo otra cosa. A ti te estoy hablando. A ti que Dios te está llamando. A ti que tienes ese ardor en tu corazón y que sientes que tu vida no tiene sentido si no estás sirviendo a Dios. Déjame decirte, tienes que estar dispuesto al sacrificio. Servir a Dios es sacrificado. Tienes que estar dispuesto a entregar de tus bienes, de tu tiempo, de tus horas de sueño, aún de tu reputación. Tienes que estar dispuesto a entregarlo todo. Tu Señor no se guardó nada. Tú no debes tampoco de guardarte nada. ¿Y sabes qué? Para el que verdaderamente ha sido llamado por Dios, eso es una fuente de gozo. Siempre me causa un poco de escozor en el alma, en el espíritu, si eso existe, si ese concepto existe. Me causa escozor en el espíritu cuando veo una persona que se dice llamado de Dios y dice: ay, de servir al Señor es difícil. Ay, qué difícil es, pobre de mí. Ay, como yo quisiera tener otra vida, como yo no estuviera haciendo otras cosas. Y yo me pongo a pensar cada vez que escucho una persona así: ¿quién te obliga? Nadie te puso una pistola en la cabeza, mi hijo, hija. Nadie te puso una pistola en la cabeza para que sirvas al Señor. ¿No te gusta? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Dios no llama a víctimas, ni Dios no llama a personas para victimizarlas. Dios llama a sus siervos. Y el que realmente ha sido llamado por Dios, a la que ha sido llamada por Dios, se goza. Como dice un refrán también, aquí en este país por lo menos. No se gana, pero se goza, ¿verdad? Y nos alegramos, nos gozamos en servir al Señor. Sí, hay cansancio, hay estrés, hay opresión, sí, muchas cosas, seguramente que sí, las hay. Pero no cambiaríamos nunca esta vida por otra cosa. No volvería jamás atrás, hermanos. No volvería jamás atrás, aunque seguramente atrás tuviera mucho más ingresos económicos, tranquilidad, descanso físico. Sí, seguramente que sí. Podría irme donde yo quisiera, pero ¿sabes qué? Jamás volvería atrás. Jamás. Jamás. No cambiaría esta vida por nada en el mundo, hermanos. No la cambiaría. Por servir al Señor, jamás. No lo cambiaría.
es fuente de gozo. Pablo servía al Señor con gozo, sacrificadamente, diligentemente, persistentemente. Hay gozo en servir al Señor. Y por último, dice Pablo, vosotros también gozaos y regocijaos conmigo. Así que es una fuente de gozo que se debe compartir, que se debe de compartir. Pablo quería que sus hermanos filipenses también se gocen. No que le digan, ay, pobrecito Pablo, cuánto sufre, estás en la cárcel. No, 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 Pablo no era una víctima. Pablo le decía, hermanos, por si acaso yo me estoy gozando. Yo estoy acá en la cárcel, pero estoy pasando la bomba. Yo le decía a mi esposa hace 2 días, ¿sabes? Lo único que extraño de esto es ir a la iglesia. Por lo demás me lo estoy pasando bomba. Porque mi esposa está cocinando riquísimo. Ahí haciendo malabares con las cosas, haciendo malabares realmente con las cosas que hay, administrando hasta lo último para que alcance todo, pero estoy comiendo riquísimo. Estoy con mis hijas todo el día, estoy acá con la palabra de Dios, buscando al Señor, con mi esposa, conversando. Yo lo estoy pasando bomba, hermano. Lo estoy disfrutando. Lo estoy disfrutando realmente. Por supuesto, quiero ver a mis hermanos, quiero salir para estar con ellos, para congregar juntos. Sí, por supuesto, no me malentiendas. Pero lo estoy disfrutando. Pablo decía, hermano, yo no estoy sufriendo, estoy en la prisión, sí, pero estoy pasando muy bien. Estoy escribiendo, tengo tiempo para meditar, tengo tiempo para pensar, tengo tiempo para registrar y escribir las cartas que conocemos como epístolas carcelarias. Hermano, no eres víctima. A eso quiero llegar. No eres víctima. No eres víctima. Disfruta este tiempo que te ha dado Dios. Capacítate, entrénate, esfuérzate, reinvéntate, no sé, cámbiate de peinado, no lo seas algo en tu vida. Afeítate. A mí me han dicho que me afeite ya me voy a afeitar. Afeítate, hazte un pintado de cabello, no sé, reinvéntate, pero cambia. Mejora, crece, perdona. Si tenías un problema con alguien, pues haz las paces. Si tenías algo contra alguien, pues ya, deja eso de lado. Si tenías un pecado que estás luchando, pues lucha contra ese pecado. Si hay algo que no sabías de la palabra, pues ¿qué esperas? Tienes la Biblia ahí las 24 horas del día, lee. Tienes internet, puedes buscar, puedes llamarme, puedes pedirme algún libro, una copia en PDF, como algunos hermanos me han pedido, les he pasado el libro para que lean. Y me goza porque digo, están leyéndola, están aprendiendo, preparándose, ahí en su casa. Pero si estás en tu casa rascándote la barriga, viendo programas basura, llenando tu mente de más porquería, no vas a crecer, hermano. No vas a crecer. Cambia la vuelta a las cosas. No eres víctima. Puedes controlar todo esto. Termino. Aplicaciones para esta vida, hermanos. Dios impacta nuestras vidas por medio de su poder. Recuerda, Él obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que Él está obrando en nosotros para que seamos cada vez mejores hijos de Dios. Y eso debe de ser. Cada año que pasa, tú debes ser mejor hijo de Dios, mejor servidor del Señor. Así debe ser porque eso significa que Dios está obrando en ti. Dios impacta este mundo por medio justamente de esas vidas. De vidas impactadas que salen a hablar y a testificar del Señor. Familias sólidas, creyentes sólidos, santos, amados, optimistas, generosos, buenos de corazón. El mundo es impactado con ese tipo de personas. Recuerda, nuestra iglesia no va a ser relevante porque sea más grande o más bonita. Y sí, queremos que sea más grande y más bonita, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que realmente nuestra iglesia sea una iglesia llena de gente que refleja a Cristo Jesús. Dios impacta este mundo y de la iglesia por medio de hombres y mujeres llamados a su obra, que se ponen el ministerio sobre los hombros y que son capaces de hacer grandes sacrificios para avanzar el reino de Dios y para predicar el evangelio. Una de las cosas que yo le digo a mi esposa es, ¿sabes, hija? Solo hay 2 cosas que le pido a Dios para la iglesia. 2 cosas necesitamos, hermanos, para que la misión bíblica Bautista Dulos pueda hacer todo lo que anhelamos en nuestro corazón hacer, hermanos. Solo hay 2 cosas que la iglesia necesita. Por supuesto, la bendición de Dios no la cuento, eso es de ley. Pero hay 2 cosas que necesitamos para poder llegar a ser todo lo que Dios quiera que nosotros seamos. Primero, manos. Es decir, que Dios levante y traiga y levante obreros y obreras del Señor. No gente que se siente en la banca y la caliente nada más. No. Obreros, obreras, hombres y mujeres dispuestos a sacrificarse,
dispuestos a dar la milla extra, dispuestos a dar de sí para que la obra avance. Maestras de escuela dominical, maestras de clubes bíblicos, líderes de jóvenes, líderes de alabanza, dispuestos a sacrificarse con tal de alabar al Señor con excelencia. Predicadores dispuestos a sacrificarse para aprender más las escrituras, dispuestos a ir aunque sea hasta el rincón del mundo con tal de llevar el evangelio. Líderes de células, maestros, discipuladores, que estén dispuestos a llamar, a seguir a los hermanos, a visitarles, a enseñarles. Si no hay manos, hermanos, no vamos a poder crecer. Y la segunda cosa que necesitamos es recursos financieros. Pero por supuesto, esa es consecuencia de lo primero. Porque una de las cosas que un servidor del Señor es generoso y va a dar para la obra de Dios. Y con bienes económicos podemos ayudar a más misioneros, podemos ayudar a más servidores, podemos aperturar más iglesias, podemos llevar más adelante la obra, podemos comprar más recursos, podemos ayudar a familias que tengan necesidad. Una de las cosas que me duelen sin el corazón en este tiempo es no haber podido ayudar a más personas. Aún vamos a ayudar a más. En estas semanas conviene. Pero cómo quisiera poder ayudar a más personas, hermanos. Ya no digo solamente a los hermanos que tienen necesidad, a gente que realmente no tiene nada que comer, que no conocen al Señor y que están en pueblos y asentamientos humanos que realmente no tienen nada que comer, ¿sabes? No tener para poderles ayudar me duele, hermano, me molesta, me frustra. Y por eso le digo al Señor, solo hay dos cosas que necesitamos. Solamente danos esas dos cosas, Señor. Lo demás lo hacemos nosotros. Nosotros vamos a limpiar, nosotros si nos das un terreno ya, yo soy capaz de ir y yo solito limpiar, y yo solito levantar, y yo solito construir, no me importa, aprenderé albañilería, no me interesa, yo no tengo problemas, hermanos, en barrer, en trapear, en poner ladrillos, no me interesa. Si es para mi Señor, yo estoy puesto hasta a trapear con la lengua, y tú me conoces. Nosotros hacemos el resto, Señor. Nosotros somos capaces de limpiar, buscar, barrer, trapear, enseñar, si es necesario amanecerse para hacer prédicas, no importa. Pero danos lo que nosotros no podemos hacer. Tocar el corazón de personas. Convencerlas para que se levanten y digan, ¿sabe qué? Aunque esté el pastor Rubén o no esté el pastor Rubén, aunque esté el anciano Ernesto o Leonardo, aunque no estén, yo quiero servir al Señor. Yo quiero abrir mi casa para una célula. Yo quiero enseñar la palabra de Dios. Yo quiero dar con generosidad para la iglesia. ¿Me entiendes? Eso solo lo puede hacer Dios, hermano. Solo Dios puede tocar los corazones. Y si Dios nos da eso, nosotros hacemos el resto, hermanos. Nosotros hacemos el resto. Aún así, mi esposa me está enseñando algo que... Aún así, no me distraigas, Uchín. Aún así, lo mucho que podamos sacrificarnos, lo mucho que te puedas amanecer, lo mucho que puedas haber hecho tantas cosas por el Señor, hermano, no se compara al sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Nadie se ha sacrificado, ni nadie se va a sacrificar más que Cristo Jesús lo hizo. Termino con eso. Él lo entregó todo y ganó nuestra salvación derramando su sangre preciosa sobre el madero. Hermanos, ubícate. Y me ubico yo también. ¿Sí? Nadie se ha sacrificado más que el Señor. Lo que yo pueda haber hecho, lo que yo pueda estar haciendo ahora, ¿sabes? No es nada. No es nada. Y te digo honestamente, si esto no es una falsa humildad, yo le digo a Dios, Señor, permíteme todavía vivir más años, porque, ¿sabes? No he hecho nada. No he hecho nada, Señor, por ti, por tu obra. No, yo siento, ¿verdad? Que no he hecho nada, hermano. Yo siento que soy lo más inútil del mundo, porque ¿qué he hecho para Dios? No he hecho nada, hermano. Yo me sentiría vergüenza, de verdad, de presentarme ahorita delante del Señor. Y vuelvo a repetir, no es falsa humildad. Es de verdad, sí lo siento. Y puedes preguntarle a mi esposa. Se lo digo a ella en la intimidad de nuestro hogar. Yo siento que no he hecho nada, hermanos. A la luz de lo que Cristo ha hecho, no hemos hecho nada, hermanos. Por eso te ruego, sacrifiquémonos. Sacrifiquémonos aún más para la gracia del Señor. Vamos a orar.
Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, amado Dios, porque nos muestras en tu palabra que nadie como Cristo Jesús para sacrificarse por nosotros. Nadie como nuestro Señor para haber dado su vida por nuestra salvación. Y dado que Él se entregó por nosotros, ahora nosotros queremos entregarnos para ti. Vivir de una vida agradecida y por favor te rogamos, Señor, impacta nuestras vidas. Impacta la vida de cada uno de mis hermanos y mi vida también, Señor. Para que seamos una iglesia que impacte a este mundo, Señor, con el Evangelio de Cristo Jesús. Y así seguir el camino que tú has trazado para cada uno de nosotros. Te lo ruego, Señor, y hago pública esta petición que he hecho en privado. Señor, danos manos y recursos. Lo demás lo hacemos nosotros, Señor. Nosotros limpiamos, barremos, trapeamos, hacemos lo que sea necesario. Pero por favor, Señor, te lo ruego, trae más personas. Personas realmente comprometidas, obreros y obreras del Señor, que van a entregar su vida para avanzar la obra. Hombres y mujeres generosos, Señor, que van a dar sus bienes para que la iglesia pueda tener para ayudar, para bendecir a más obreros, a misioneros, a extender la obra. Señor, sin ti no podemos hacerlo. Y sin tu ayuda no podemos hacer. Y acudimos a ti, Padre, porque tú eres el que produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, amados hermanos, y antes de terminar, tenía un asunto pendiente con ustedes, ¿verdad? Con toda la iglesia. Y era mostrarles a mi esposa y a mis hijas. Mi esposa quiere dar un pequeño saludo. Hermanos, muy buenas noches. La verdad es que los extrañamos un montón. Pero hoy día abrí mis ojos y sentí como que estamos de fiesta, porque qué maravilloso de verdad que Cristo resucitó y nos dio libertad de todo pecado. Y yo me sentí día gozosa. Y hasta me preparó mi tortita para celebrar que Cristo está vivo. Amén. Y de verdad, hoy día estamos muy felices, contentos. Y bueno, me he esforzado para alistar a las bebés para que podamos mandarles un saludo familiar. A ver, Vivi. Vivi está sacando la cocina, ya probó ya. A ver, voy a ponerme un ratito en el sofá para que puedan venir mis hijas también y las puedan ver. A ver, ven, Vania. A ver, Vania, saluda, hola. Hello. Vivi. Hello. Oh, hello. Mira mi pony. Bueno, despedirme, agradecer a todos nuestros hermanos, estamos orando por ustedes, estamos muy felices del tiempo que el Señor nos está dando para poder reflexionar y poder ser mejores cada día, ¿no? Para su gloria. Amén, hermanos. Amén. Bueno, ya vieron a mis hijitas, ahí están, por la gracia de Dios, están ahí traviesas, pero felices, hermano, de poder pasar todo este tiempo con ellas. Estamos disfrutándolo, ¿verdad? Con nuestras hijitas. No para nada hay riquezas ni nada por el estilo. Nosotros también estamos administrando hasta lo máximo los recursos que tenemos. Pero Dios es bueno, hermano, Dios es fiel, no nos deja pasar necesidad. Y seguimos adelante, hermanos, seguimos adelante. Les animamos también. Yo estoy feliz porque mi esposa ha hecho su quequito. Así que vamos a celebrar. Hoy es un día de celebración. Cristo resucitó, amén. Cristo resucitó, Él está vivo y gracias al Señor tenemos vida eterna, tenemos paz, tenemos gozo y tenemos la esperanza de que todo esto siempre resultará para bien, para la gloria de Dios. Y así tomémoslo, hermanos, con optimismo, con felicidad. Aún muchos dicen, tenemos todavía 2 semanas por delante. Yo te digo, ¿sabes qué? Dios te está regalado 2 semanas más. Dios te ha regalado 2 semanas más para que sigas buscando al Señor, para que sigas creciendo espiritualmente, para que sigas disfrutando de tus hijos, para que sigas disfrutando de todas las bendiciones del Señor. Y cuando salgas, tranquilo, no te preocupes, que Dios sigue teniendo control de todo, Dios sigue siendo Dios, Él sigue estando a cargo de todo. Así que, amados y queridos hermanos, les mando muchos saludos, muchos besos y cariños. Gracias, Ernesto, gracias, Mari, gracias a todos los hermanos, Yossi también, gracias. Ya veremos a la pequeña Gracia también, nuestro hermano Luis, hermano, gracias, que Dios te bendiga. Mis hijas están bien, hermanos, gracias a Dios. Feliz de verdad de estar con ellas, como vuelvo a repetir, ahí está mi esposa, con la pequeña, con Vivi.
Estamos ahí pasándolo bien, aprendiendo, hermanos, aprendiendo a vivir en esta nueva normalidad que tenemos. Y eso nada más queremos transmitirle, hermanos. Ánimo, ánimo, no se desanimen. No se desanimen, mantengámonos unidos, mantengámonos firmes en la fe, llamémonos unos a otros, busquémonos, animémonos, sigamos orando los unos por los otros. No se olviden, mañana, como todos los días ya hemos establecido, mañana estaremos nuevamente a las 8 de la noche reuniéndonos para orar, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es que también Leo y Ernesto van a participar, entonces para ayudarme también en esa labor y para que ellos también puedan compartir con nosotros lo que Dios les está hablando a ellos también. Sí, yo también quiero sentarme y también quiero escuchar, quiero recibir también. Así que Ernesto y Leo, hermanos, prepárense. Más tarde les voy a mandar un mensajito para poder coordinar a quién le toca mañana. Pero yo también quiero sentarme a escuchar. Y de verdad que yo me he sentado el día jueves y el día viernes a escucharlos a ambos. Y me he gozado, ¿verdad? Me he gozado de la palabra de Dios. Dios los ha utilizado tremendamente. Y me he alimentado, me he fortalecido. Así que, hermanos, hagamos eso. Fortalezcamos. Yo estoy acá también con un libro leyendo. Tengo mi libro, mi Biblia, con mi esposa. Ánimo, hermanos, ánimo. No estén saliendo tanto a la calle. Salgan solamente para lo necesario. Evitemos cualquier contagio por nuestros familiares, por nuestros parientes. ¿Sí? Yo evito salir, no estoy saliendo. Mi esposa está saliendo porque yo estoy en riesgo por la hipertensión. Pero también estamos ahí. Adelante. Oren por favor por mi salud. Oren por mi esposa, por mis hijas. Y sigamos adelante, hermanos. Sigamos adelante. Mañana los espero a las 8 de la noche para juntos seguir orando a nuestro Señor Jesucristo. Y terminamos con esto. Muchas gracias, hermano. Chao, despídete, Vania. Chao, chao, chao. Ya, chao, chao. Chao, Bibi. Bye, bye. Bye bye. Bye, bye, dice. Ya, listo. Chao, hermanos. Que Dios les bendiga. Bye, 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 bye. Chao, chao.